realmente ha tocado un tema que es muy delicado y es muy delicado para todos nosotros. Y tengo que decirles que todo lo que nos dijo hoy está desde la página 148 en adelante, o sea, tienen que leer el libro. Ahora paso la palabra a Segundo Moyano, que es profesor del grado de Educación Social de la UOC y patrono de la Fundación Nou Barris. Segundo ha hecho uno de los epílogos de nuestro libro y por eso es uno de nuestros primeros lectores. Y va a hablarnos hoy de investigar en el desamparo. Buen día, buenos días. Sí me lo he leído y lo leí antes del verano y aún no estaba publicado. Y he vuelto a revisar la lectura. Voy a intentar ser breve porque sé que luego vamos a poder abrir y discutir sobre estas cuestiones que precisamente os quiero agradecer. Que tú antes, Susana, lo planteabas al inicio y la verdad es que es una ilusión, es un placer volverse a encontrar con educadores, educadoras, psicoanalistas, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, profesores que nos hemos ido encontrando en diferentes etapas profesionales. Yo me he vuelto a encontrar con mi director del CRAE en el que yo trabajaba, está por aquí Joan, ha sido la verdad es que una alegría, ¿no? El hecho de poder volver a encontrarse y reencontrarse después también de todos estos años en los que eso se ha visto bastante complicado. Esa lectura y a partir de estas cuestiones, ¿no? De investigar del desamparo, de los desamparos, de las violencias, ¿no? Esa primera idea de intentar pluralizar, que la verdad es que yo agradezco muchísimo a Graciela, a Adolfo, a Susana la posibilidad de leer un texto que puede y permite tener diferentes lecturas, poder encontrar diferentes cuestiones dependiendo de los intereses, dependiendo de las prácticas, evidentemente encontrándose en lugares comunes, y creo que eso es interesante para ver luego cómo uno puede compartir todas estas cuestiones, ¿no? Es cierto que es un libro que permite poner palabras, que permite poner orientaciones, decía antes Susana, a todas esas inquietudes, a todas esas tensiones, contradicciones, paradojas que son propias de las prácticas en el campo de la protección de la infancia, ¿no? Y sobre todo huyendo de esa solución inmediata, ¿no? Intentando habilitar algunas respuestas, algunas preguntas que nos permitan también rodear muchos de los vacíos que se produce precisamente en esas prácticas de atención, de cuidado, de protección, de educación a los niños, a las niñas, a los adolescentes que están acogidos en estas instituciones. Yo creo que este texto supone muchos avances, no me voy a detener en todos porque tomé muchísimas notas, lo digo también en el epílogo, ¿no? Hay como una especie de cuaderno de campo de la lectura, ¿no? Porque que finalmente uno puede sistematizar y que puede incluso situar muchas veces alrededor de su propia trayectoria personal y profesional, a veces intelectual también, ¿no? A mí me produjo un doble impacto la lectura de este libro en su momento, un doble impacto en dos dimensiones, posiblemente en más, ¿no? Pero sobre todo en dos dimensiones. Una, en mi experiencia como educador en un centro residencial de acción educativa, y ahí hubo un impacto muy interesante que precisamente se basa en esas posibles lecturas, pero también en esas orientaciones en las que uno tiene en cuenta cosas, o incluso puede nombrar cosas, puede nombrar situaciones que si no las nombra muchas veces no aparecen, ¿no? O no están presentes, y eso me parecía algo muy interesante para cualquier educador, cualquier educadora social que esté trabajando en un CRAE. Y esa una segunda dimensión del impacto de la lectura también tenía que ver con la actualidad de ser profesor universitario y por lo tanto ser formador también de educadores y educadoras sociales. Muchos de esos educadores y educadoras sociales acaban trabajando en un centro residencial de acción educativa o en otra institución de protección a la infancia, ¿no? En el sentido más amplio, ya sea residencial o sea de otro tipo de atención. Y me parecía que esa doble dimensión nos daba algunas claves de lectura, sobre todo aquellos que de una manera u otra tenemos una relación directa con lo educativo en el sistema de protección, ¿no? Que muchas veces puede parecer que está muy presente,
pero en la mayoría de las ocasiones también está muy olvidado. O más que olvidado, posiblemente invisibilizado, ¿no? ¿Cuál es el trabajo y qué es lo que se está planteando en términos educativos en el sistema actual de protección a la infancia? Algunas claves de esa lectura que permiten también situarse delante de cómo investigar esa idea de los desamparos y por lo tanto también cómo investigar o de qué manera es posible investigar e incluir ese trabajo de investigación en las propias prácticas, que creo que eso es un punto interesante y que en el libro además se pone muy de manifiesto, ¿no? No solamente la cuestión de la investigación académica sobre ese ojo que se pone con cierta tendencia también a numerificar, ¿no? a hacer estadística alrededor de los ingresos, de las situaciones, sino algo que tiene que ver con unas ciertas historias de vida y cómo eso también se puede articular con el propio trabajo que uno realice. Y eso me parece un aspecto muy interesante, muy a seguir trabajando, muy a seguir viendo cuáles son esos elementos de análisis y de reflexión que también a los que nos dedicamos a la educación nos permiten acercarnos de otras maneras, ¿no?, a todo este ámbito fenoménico de las violencias, de los desamparos en el campo de la protección a la infancia, ¿no? Un aspecto que a mí me impacta a la hora de leerlo como educador que estuve trabajando en un CRAE durante muchísimos años, es la posibilidad de dar un lugar a la singularidad. Muchas veces los educadores hablamos de particularizar la acción educativa, ¿no? Pero esta idea de singularizar, ¿no?, de poder promover, que irrumpa, que emerja esa singularidad en un momento en el que hay un tsunami de homogeneización de las prácticas, de los sujetos con los que trabajamos, de los circuitos, pero también de los trayectos. Parece que todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes que pasan por el sistema de protección han de tener el mismo recorrido, de una manera o de otra. Que puede irrumpir la singularidad me parece un aspecto muy importante para poder también hacer emerger un trabajo educativo. Me parece fundamental, ¿no? Y que hay que poder tenerlo en cuenta. Sobre todo contra esas lógicas de la homogeneización de las prácticas y también del trato, por lo tanto del cuidado y de la educación de todas esas infancias y adolescencias, ¿no? Otro aspecto muy importante, la necesidad de ver desde el campo educativo cómo rompemos de una vez por todas con esa idea de destino social prefijado. No creo que ahí es imperativo construir una mirada compartida, común, conjunta, sobre cómo romper esos destinos que nos parece que ya los rompemos con el solo hecho de decirlo. Pero creo que en el campo educativo hemos de hacer un esfuerzo titánico, muy importante, para poder desviar, construir otras miradas diferentes sobre los niños, las niñas y los adolescentes con los que trabajamos. Y es una buena oportunidad la lectura del libro porque te permite, de alguna manera, y a partir, seguramente a partir de todos los ejemplos de la circulación de esa palabra alrededor de las violencias, de incluir esa idea de experiencia que trabajó ya hace tiempo el filósofo Jorge La Rosa, y que creo que en el campo educativo tiene un impacto muy interesante, que es la experiencia no solamente es aquello que pasa, sino también aquello que me pasa, ¿no? Y ese me pasa, creo que hay que poder tenerlo en cuenta a la hora de ver qué mirada anclada en ciertos destinos prefijados hay que poder romper, hay que poder hacer estallar en mil pedazos, ¿no? Porque creo que eso deshabilita la posibilidad de un trabajo educativo. Como decía Violeta Núñez, y muchos de nosotros nos hemos formado en muchos aspectos con ella, en la universidad, en las prácticas, en las supervisiones, en las formaciones, la educación tiene un marcado carácter de antidestino. Por lo tanto, hay que ponerla a trabajar. Y me parece una muy buena oportunidad que eso se plantee en esos términos. Otra cuestión importante, y que Susana ya la apuntaba, por lo tanto yo no voy a profundizar excesivamente en ella, ¿no? Pero que creo que tiene que ver en la necesidad de poder renovar el sentido de la palabra desamparo, ¿no? De la palabra desamparo, ¿no? Para seguir con este plural. Esta idea de ese desamparo social, pero también el desamparo subjetivo, creo que desde el punto de vista de la educación nos permite tener en cuenta que hay maneras particulares, que hay maneras singulares de vivir el desamparo. Y creo que eso nos proporciona elementos para poder ofrecer acciones que también incluyan esa singularidad y esa particularidad, ¿no? Hay un cierto temor en muchas ocasiones, y los que hemos trabajado como educadores, y los que estáis trabajando como educadores, como educadoras en CRAES,
Antes lo comentaba, hay cierta tendencia a homogeneizar algunas respuestas en relación al trabajo que uno realiza, ¿no? Poder romper esa idea tiene que ver en cómo lo fundamentamos y por lo tanto también cómo fundamentamos nuestro propio discurso sobre cómo defender que se pueden tratar de manera particular historias de vida diferentes que suceden en todas las instituciones de protección a la infancia. Hay que poder armar un discurso riguroso, serio, bien fundamentado, para poder defender precisamente contra esa llamada a homogeneizar las prácticas, a homogeneizar las diferentes maneras de vivir el desamparo. Y por lo tanto, hay que poder también dar un lugar, posiblemente un lugar renovado, un lugar en constante construcción, que tiene que ver con la relación, con la colaboración, como vosotros llamáis, ¿no? Esta práctica colaborativa entre salud mental y educación, ¿no? Estamos condenados a entenderlo. Es decir, hay que poder trabajar conjuntamente, hay que poder trabajar de una manera compartida en muchas de las cuestiones que tienen que ver precisamente en no situarse entre disciplinas subsidiarias, sino ver de qué manera nos podemos vincular, de qué manera podemos construir respuestas compartidas a situaciones que se producen en lo cotidiano. Evidentemente, desde profesiones, desde disciplinas, de discursos diferentes, por supuesto, no se trata de borrar esos límites, ¿no? Pero que sabiendo esos límites también haya una posibilidad de trabajo.